Hola, bienvenidos a la primera clase sobre solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los tipos de ecuaciones que vamos a resolver a lo largo de esta unidad. Un ejemplo de aplicación que involucra una ecuación diferencial parcial es la conductividad térmica de un cuerpo isotrópico cuya temperatura U, dependiente de X, Y, Z y el tiempo puede determinarse resolviendo esta ecuación diferencial que vemos acá. Fíjense que involucra las derivadas parciales con respecto de X, Y, Z y también con respecto del tiempo. De esta ecuación se puede derivar un caso especial cuando K, C y Rho son constantes y esa ecuación que vemos acá se conoce como ecuación de calor tridimensional. Ya la expresión anterior, fíjense cómo se reduce en cuanto a complejidad y cuando la frontera del cuerpo es relativamente simple, es sencilla, esa ecuación puede resolverse de manera analítica utilizando series de Fourier. En este nivel del curso, ustedes no han visto series de Fourier y no las necesitamos. Simplemente les quería hacer el comentario de que este tipo de ecuaciones, las que se pueden resolver, porque no es fácil resolverlas por lo general, bajo ciertas condiciones, dependiendo de las regiones donde están definidas, pueden resolverse utilizando series de Fourier en particular. Pero cuando K, C y Rho no son constantes o cuando tenemos fronteras irregulares, la solución de esta ecuación diferencial no se puede obtener de manera analítica y en esos casos siempre se debe recurrir a utilizar técnicas de aproximación. En esta unidad nosotros vamos a trabajar algunas técnicas para resolver este tipo de problemas, pero realmente tengo que decirles que son unas técnicas sencillas, verdaderamente sencillas, las que están contempladas en este curso, porque este tema tiene un nivel de complejidad que requiere mucho más tiempo para trabajarlo de forma más completa. Así que nosotros vamos a trabajar solo 3 tipos de ecuaciones diferenciales bien particulares. Sus nombres provienen de la clasificación donde se ubican y suelen clasificarse igual que las secciones cónicas. Dependiendo de la forma de la ecuación, que no voy a entrar en esos detalles, que también tienen cierta elaboración y no es el objetivo en esta unidad, suelen clasificarse como elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Los nombres están relacionados con la forma de la ecuación, con la estructura que tiene la ecuación. Nosotros sencillamente veremos un par de ejemplos de las elípticas, caso especial de las elípticas, uno especial de las parabólicas y uno especial de las hiperbólicas. Realmente de las elípticas vamos a ver 2 casos especiales, pero uno de los casos es una simplificación de otro. Ya entrando en el tema de los tipos de ecuaciones, comenzamos con las elípticas. Estas ecuaciones surgen en diferentes problemas físicos que son independientes del tiempo. Por ejemplo, la distribución de estado estable del calor en una región plana, una lámina plana. Estoy interesado, por ejemplo, en ver cómo se distribuye el calor en una lámina bidimensional, por ejemplo, plana. Y también problemas de estado estable de 2 dimensiones que implican fluidos incompresibles.
Esa es otra de las aplicaciones que pudiéramos encontrar de este tipo de ecuación. Ejemplo, digamos ya práctico, es la ecuación de Poisson. Esta es una ecuación elíptica. Fíjense la estructura que tiene, porque este es el problema que vamos a resolver. Aparece una segunda derivada de u con respecto de x cuadrado, una segunda derivada de u con respecto de y cuadrado. Fíjense que u, en este caso, es una función que depende de las variables x e y. Y puede estar igualada a una función f. Esa función describe la entrada del problema en una región plana con frontera S. Por ejemplo, si estamos hablando de una lámina que está siendo calentada, esta pudiera ser una fuente de calor externa, por ejemplo. Para obtener una solución de esta ecuación es preciso imponer condiciones adicionales, condiciones sobre la frontera, por ejemplo. Otro ejemplo de ecuación elíptica es la ecuación de Laplace. Observen que esta ecuación es la misma de Poisson que les mostré hace un instante, pero con f igualado a 0. Esta pues modela la distribución de estado estable del calor en una región plana. Y como les comentaba, pues ocurre cuando hacemos f de x igual a 0 en la ecuación de Poisson, es decir, no hay fuente externa de calor. Esta es la forma de la ecuación, la estructura que tiene. Si en esta ecuación de Laplace, por ejemplo, la temperatura dentro de la región R, fíjense que entonces requerimos fijar una región del plano en donde estamos interesados en determinar la temperatura. Si dentro de la región se determina mediante la distribución de temperatura en la frontera, que la estamos denotando con S, las restricciones, este tipo de problemas, recibe el nombre de condiciones de frontera de Dirichlet, y en ese caso la temperatura en la frontera, en este borde, viene dado por una función que estamos acá denotando como G. Es decir, para estos problemas vamos a tener unas condiciones en la frontera siempre. Los que vamos a trabajar en la clase siempre van a tener condiciones en la frontera. Y la temperatura en la frontera pudiera ser constante o pudiéramos tenerla a G, G una función definida mediante una función G. El segundo tipo de ecuaciones que vamos a trabajar son las ecuaciones diferenciales parabólicas. Estas ecuaciones surgen en problemas físicos que describen, por ejemplo, el flujo de calor a lo largo de una varilla. Suponemos que es unidimensional. También en el estudio de difusión unidireccional de un gas. Fíjense que acá tenemos una varilla de longitud L, estamos suponiendo que es suficientemente delgada para que nosotros consideremos una sola dimensión, digamos la dimensión a lo largo del eje de las X o a lo largo de la longitud de esa varilla. Estamos interesados en saber cómo varía la temperatura en cada punto de la varilla en el tiempo. Ese modelo para la temperatura, para el tiempo y la posición, está dada por la ecuación derivada parcial de u con respecto de t, menos una constante que estamos llamando alfa cuadrado por la derivada segunda de u con respecto de x cuadrado, la derivada parcial de u con respecto de x cuadrado igualada a 0. En este caso, u denota la temperatura en la posición x y en un tiempo t. Si se especifica la distribución inicial de calor en la varilla, cuando en el tiempo t0 especificamos el valor de la temperatura
y lo definimos como una función f de x, y en el extremo 0 y L la temperatura se mantiene constante con valores U1 y U2, bueno, entonces la temperatura, el límite cuando T tiende para infinito, es decir, en el tiempo, después de observar durante mucho tiempo la distribución de temperatura, se observa que la temperatura viene dada el valor, la solución, en el límite, después de mucho tiempo de observación, por la temperatura en el borde izquierdo más la diferencia de las temperaturas en el borde izquierdo menos el borde derecho, en este caso menos el izquierdo, dividido la longitud de la temperatura multiplicado por x. Es decir, en este caso se conoce la solución verdadera. Si por el contrario aislamos la varilla de manera que el calor no fluya en los extremos, entonces las condiciones de frontera que tenemos es que el cambio de temperatura, ¿verdad?, en cada punto, cuando x es cuando estoy aquí en el punto inicial y en el punto final, o sea, tanto en el punto inicial como en el punto final, esos son cero. Quiere decir que el calor no escapa de la varilla y cuando observamos mucho tiempo, es decir, en el caso límite, cuando T tiende a infinito, entonces la temperatura se mantendrá constante. Eso es, entonces, el caso de las ecuaciones diferenciales parabólicas, particularmente la ecuación de difusión del calor. Fíjense que entonces el problema que vamos a resolver en este caso satisface esta ecuación, tiene esta forma, con algunas condiciones de frontera de esta naturaleza o como la que les mostré en la lámina anterior. El último tipo de ecuaciones que vamos a trabajar son las ecuaciones diferenciales hiperbólicas. Este tipo de ecuaciones modelan problemas relacionados con vibraciones. Por ejemplo, la ecuación de onda, estudio de vigas que vibran, y en la transmisión de electricidad en una línea larga donde existe alguna fuga de corriente hacia el piso. Aquí, digamos, un ejemplo bien conocido por nosotros, que es fácil imaginarlo, es el caso de una guitarra. Recuerden que la guitarra, las cuerdas están fijas en los extremos. Si ustedes tomaran con su dedo, digamos, una cuerda de la guitarra, la estiran un poco y luego la sueltan, ella va a empezar a vibrar. Y ese movimiento que va a hacer lo describe la ecuación de onda, que tiene esta forma: una constante al cuadrado. Fíjense que ahora aparece la segunda derivada parcial de u con respecto de x cuadrado menos la segunda derivada parcial de u con respecto de t cuadrado igualada a 0. Para unos valores de x entre 0 y L, donde L es la longitud, por ejemplo, de una cuerda, si eso que estábamos hablando, y T es, pues, los tiempos, en este caso, mayores que 0. ¿Y qué mide? ¿Qué mide U? U lo que está midiendo es este desplazamiento. ¿Qué ocurre con el punto X en el tiempo? Fíjense que esto sería, por ejemplo, una sola vibración de la guitarra, pero hace muchas. En el tiempo, ella va a seguir vibrando. Al comienzo, pues, serán unas oscilaciones muy grandes, donde esta U, esta amplitud, este desplazamiento vertical, pues será muy, muy grande, digamos, puede ser una onda enorme y quizá también con mayor frecuencia. Y luego, en el tiempo, a medida que pase el tiempo, pues comenzará como esta a amortiguarse y cada vez se hará más chica hasta que ya queda en perfecto reposo. Bueno, ese entonces es el tercer tipo de ecuación que vamos a trabajar, y el problema que vamos a resolver es un problema de esta naturaleza. Las restricciones sobre posición y velocidad inicial para este modelo de la ecuación de onda vienen dados
por U de X0, es decir, conocemos todas las posiciones en el tiempo cero, la posición, digamos, de la cuerda, si fuese una ola, porque esto también puede, claro, la ola es un poco más compleja, tengo que decirlo, pero un caso, por ejemplo, también de un estudio de una viga sencilla, una viga muy delgada. Bueno, conoceríamos, por ejemplo, cuál es el comportamiento inicial, cuál es la posición inicial de los puntos, pues, de la viga, la cuerda, etcétera. Eso sería, podríamos describirlo como f de x, o por una función f de x, y la derivada parcial de u con respecto de t, igualada a g de x, nos estaría dando la velocidad inicial. Estas dos funciones pues estarían definidas en el dominio donde está definida la u, que es de 0 a l, y si consideramos que los extremos están fijos, como es el caso de la cuerda de la guitarra, por ejemplo, entonces la solución en el extremo inicial para cualquier tiempo va a ser igual a la solución, es decir, ese desplazamiento va a ser igual a el del extremo final en cualquier tiempo y es cero, porque eso no se está moviendo, eso está fijo. Bueno, con esos tres casitos son los que vamos a trabajar. Lo que quería era mostrarles cómo son los tipos de problemas que vamos a trabajar a lo largo de esta unidad. Entonces, hasta la próxima clase, donde comenzaremos con la primera tipo de ecuación parcial que vamos a resolver.